Un saludo para todos, especialmente para este Congreso de Astrología, para Adalia y para todos los astrólogos, los estudiantes de astrología, los que usan la astrología, la cosmociencia. Vamos a hablar sobre los ciclos y en particular de los ciclos que estamos viviendo en esta época y en estos momentos. En la cosmovisión o la ciencia del cosmos, la astrología, con sus modelos matemáticos, se hablan de varios ciclos. El ciclo más largo, o uno de los más largos, porque hay más largos, es el de la precesión de los equinoccios, que es cuando los equinoccios comienzan un ciclo de constelación. Es complejo, pero para poner en orden los ciclos por los que pasamos. Esos ciclos duran 25.920 años, divididos en 2.160 años aproximadamente. Son ciclos complejísimos, pero marcan la dirección de la vida misma. Siguen otros ciclos que son parte del camino de ese gran ciclo, como son las entradas del equinoccio, que quiere decir cuando comienza el equinoccio, cuando el equinoccio está a 0 grados del ecuador celeste y de la eclíptica, que es el punto vernal, y eso marca ciclos anuales. Están los grandes ciclos de los planetas, y por orden serían Plutón, Neptuno, Plutón, Urano, Plutón, Saturno, Plutón, Júpiter. Después seguirían los ciclos de Neptuno, Neptuno, Plutón, Neptuno con Neptuno, Neptuno con Urano, Neptuno con Saturno, Neptuno con Quirón, y después seguirían los ciclos de Urano. Les recuerdo a todos que Plutón le da la vuelta al Sol, y visto desde la Tierra le daría la vuelta al zodiaco en 240 años. Neptuno lo hace más o menos en 200 años, Urano en 84 años, y hay otros ciclos como los ciclos de Quirón que son de 50 años, los ciclos de Saturno que son de 29 años, los ciclos de Júpiter que son de 12 años, y entre esos planetas, cuando hay conjunciones, oposiciones y aspectos especiales, también generan otro punto de ciclos. Bueno, tal vez esto puede ser aburrido, pero también va dirigido a un recordarles para todos nuestros hermanos astrólogos. Vamos a hablar sobre la conjunción Saturno, Plutón y el stellium que ha ocurrido en Capricornio. Esto tiene muchas formas de verse y tiene muchas aristas, y nos interesa ponerlo en un lenguaje sencillo para ver qué es lo que está pasando. Vamos a comenzar por el signo de Capricornio, que es donde está ocurriendo el stellium. Recordemos que Capricornio es el 10º signo, símbolo de poder. Recordemos que Capricornio es un signo de cambio por lo que sucede en los solsticios en Capricornio, o sea, es un símbolo, un signo angular, ¿sí? Y entonces Capricornio representa el poder, representa, antiguamente era subir la montaña. Yo siempre recuerdo cómo llegó a ser Capricornio constelación, y fue en la cultura griega, romana, inclusive fenicia, fue por el mito de la cabra Amaltea que amamantó a Zeus y que subió una gran montaña, y como recompensa fue elevada a la eternidad como una constelación, se volvió inmortal. Es un símbolo, ¿sí? Entonces, todo lo que está ocurriendo en Capricornio tiene que ver, y que además recuerdo, es signo cardinal de los cambios, ¿sí? Tiene que ver con los cambios del poder, con el uso del poder, cómo se está manejando el poder. Es un símbolo de tierra y tiene que ver con la tierra, y tiene que ver con lo sólido, con lo físico, con lo objetivo, con lo concreto. Entonces, Plutón entró a esa constelación, y en este momento está la conjunción Saturno-Plutón. Vamos a recordar que Plutón es la necesidad de cambiar y de transformar. Es la necesidad de romper mitos y modificar sistemas. Ese sería como un patrón. Y también, pues, la parte consciente, Plutón puede representar el ave fénix,
donde volvemos a renacer de nuestras propias cenizas, porque la vida es constante renovación. Entonces el símbolo de Plutón alude a ir a las profundidades del cambio, pero para volver a las profundidades de la vida, volver al renacimiento de la vida, y ambas son elementos profundos. Plutón, a grosso modo, representa la insatisfacción, la necesidad de generar una transformación, una incomodidad con lo que está vigente, con lo que de alguna manera está establecido. Entonces, inconscientemente, pues puede representar aquellas situaciones populares de inconformidad, de no estar satisfechos con lo que se tiene. Y obviamente Plutón obra en diferentes escalas, como decíamos al principio. Esto tiene una diversidad de interpretaciones con muchas aristas. Aquí estoy haciéndolo muy simple, como para ver las situaciones contemporáneas. Plutón agudiza las crisis y tiene una crisis profunda con la autoridad establecida, porque quiere cambiar y quiere transformar. Entonces aparece, como lo decíamos, una gran inconformidad, y eso lo podemos ver en diferentes episodios de los momentos que estamos viviendo en diferentes países y naciones, donde existen una cantidad de protestas por lo que sea, por el gobierno, por la ecología, por el género, por la educación, por la salud. Hay una inconformidad, sobre todo con lo establecido que maneja el poder y la administración de las diferentes naciones. También se agudizan con ese Plutón los errores, las equivocaciones, los desaciertos que pueden generar en la gobernabilidad de las diferentes naciones, países, pueblos, universidades, empresas, porque esto abarca, como lo decíamos, muchos ambientes. Saturno es el dueño de Capricornio. Saturno es la necesidad de preservar. Saturno establece límites adecuados. Y Saturno no le gustan los cambios, como lo decíamos, al preservar, pero tenemos que entender que Saturno preserva lo que hay, tanto bueno como malo, nos guste o no nos guste. Entonces la misión de Saturno es venir a afirmar esa preservación de lo que está establecido en su mismo signo Capricornio, porque está en domicilio. Saturno, él es el dueño legítimo de Capricornio según la tradición simbólica de la astrología. Entonces, por un lado, Plutón quiere romper con todo y cambiarlo todo, a veces anárquicamente, o a veces se derrumban las instituciones mismas, se caen de su propio peso, colapsan, y Saturno de alguna manera quiere preservar algo de eso. Entonces hay una negociación ahí increíble entre ambos, que genera una polarización. Y esa polarización la vemos en diferentes naciones, países, continentes, y en diferentes, inclusive es continental. Fíjense en cómo Inglaterra se está separando de Europa en ese sentido de la Unión Europea. Para poner un ejemplo, la inconformidad de muchos pueblos árabes con sus gobernantes, y en Latinoamérica vemos, por ejemplo, diferentes tipos de protestas en Ecuador que vimos el año pasado y a principios de este año, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Centroamérica. Hay una polarización del poder. No necesariamente esto es político, estamos hablando en una generalización social para darnos cuenta de nuestra sensibilidad biocósmica, de esa sensibilidad de la que todos hacemos parte. Entonces hay una polarización complejísima. Por un lado, Saturno está en su signo, en Capricornio, entonces a él necesita preservar y utiliza toda la fuerza y todo el poder de los establecimientos para mantenerse en ese poder, pero Plutón tiene que dejar una huella inmensa. Entonces, si nos detenemos ahí, en este análisis, las generaciones
O sea, en 20 años nos daremos cuenta de las personas nacidas con un Plutón en conjunción con un Saturno en Capricornio. ¿Sí? Entonces, fíjense en que esto no es una cuestión de momento, ni es una cuestión coyuntural, sino es una cuestión un poquito con mayor magnitud, porque las generaciones, y eso lo veremos en 20 años, en 40 años, y yo diría que en 40 años, cuando esas generaciones estén en el poder, en el gobierno, que nacieron con ese Plutón, con Saturno, necesitan hacer una transformación y un cambio, necesitan preservar. Aquí entramos en un conflicto con lo que se llama la polarización. Las fuerzas de Saturno quieren conservar, quieren dejar una tradición, sea buena o mala, pero no la quieren mover ni un milímetro. Y las fuerzas de Plutón quieren acabarlo todo. Entonces, es una cuestión compleja lo que estamos viviendo, porque esas polarizaciones de alguna manera desordenan, confunden, generan una dinámica fuerte en las diferentes naciones y en las diferentes sociedades. Estoy generalizando para el mundo. ¿Qué puede pasar con esa conjunción Saturno-Plutón? Creo que a pesar de que Saturno quiere conservar algo, que Plutón le genera sus heridas, o sea, el establecimiento, por cómodo que esté y con toda la fuerza que utilice para el poder, en esa lucha de polarización y de cambio y transformación que está exigiendo Plutón, deja abierta ciertas cosas y quedan heridas que no se pueden sanar si no se transforman y no se cambian. La vida es cambio y transformación, solo que Plutón es un eje profundo de eso, y Saturno es preservación, a pesar de que también es cambio, porque es el tiempo, pero que quiere conservar y quedarse en lo mismo, en un círculo a veces vicioso, y Plutón quiere abrir una brecha para darle un círculo tal vez virtuoso o en espiral. El hecho de que, y lo desafortunado de todo esto, es que es inconsciente. Plutón actúa a nivel inconsciente. Y en este momento, y Plutón es uno de los dioses de lo que llamaría Carl Jung como el inconsciente colectivo. Entonces ese inconsciente colectivo tiene rabia, tiene frustración, tiene depresión, tiene angustia, vive modelos como la mala alimentación, los malos salarios, que ese sería el condicionamiento cultural para Plutón: malos salarios, mala alimentación, mala educación, todo es difícil, discriminación. ¿Qué posibilidades puede tener una persona con una salud deficiente, con unos ingresos muy pobres, con una búsqueda del trabajo compleja y difícil? Y esa es una gran mayoría del mundo que vive en eso. Entonces, todas esas heridas, esas cosas inadecuadas que están ocurriendo, esas desigualdades sociales tan profundas que hay en nuestro mundo, Plutón las cataliza de alguna manera en Capricornio en este momento, ¿sí? Entonces, la furia que tiene Plutón es abrasadora, es anárquica, es muchas veces sin razón, sin orientación. Y Saturno, por otro lado, viene a reprimir con toda su fuerza y con todo su poderío, a devorar a sus hijos, ¿sí? Entonces, esto genera pues un ambiente de crisis, y algo tiene que pasar después de esa crisis. Entonces, lo interesante aquí es esa polarización que está ocurriendo. Estamos, como decía anteriormente, haciendo una síntesis muy sencilla para tratar un poco de entender esta figura estelar. Si especulamos un poco, o mejor dicho, hacemos una especie de diagnosis precoz, conceptual, podemos pensar que muchas generaciones van a nacer con un gran resentimiento y con esa polaridad tan tremenda entre Saturno y Plutón. Entonces, como nacen con esa polaridad tan tremenda, en un futuro no muy lejano, cuando estén adultos, esos chicos y esas chicas van a generar un cambio con dialéctica, porque están enfrentadas la tesis y la antítesis en Saturno y en Plutón. Y eso es lo que va a generar un cambio. El cambio social lo generan los seres humanos.
La naturaleza, la madre naturaleza a veces nos ayuda con crisis y como lo está ocurriendo en estos momentos con la crisis del calentamiento global, el coronavirus, y que van a seguir ocurriendo, estas generaciones van a nacer con eso y es posible que bien canalizados lleguen a un estudio de sociología donde se tenga en cuenta una sociología polarizante, donde quepa el disentir y también, obviamente, el consenso. Bueno, el hecho de que estamos viviendo este mundo, y esto es como un nuevo amanecer, a mi manera de ver, para el cambio. Los cambios no se dan de la noche a la mañana. Necesitan un proceso. Un adolescente no llegó a ser adolescente de un día para otro. Ni lo mismo un árbol que da frutos llegó a ser un árbol con frutos de un día para otro. Y estas son las cosas, estas grandes conjunciones, estos ciclos cósmicos, son los que van planteando un cambio, primero en los hechos coyunturales, después en las generaciones que vienen y después cuando esas generaciones están adultas, cómo se van a enfrentar y cómo va a estar ese cielo. Porque hasta el 2053 va a ocurrir otra conjunción en otro signo entre Saturno y Plutón y eso, va a haber otra circunstancia y otra generación va a reemplazar, pero entre generación y generación a nivel social y en todos los estamentos y en todos los niveles sociales se dan estos cambios. En este momento es patético ver la programación cultural, el condicionamiento cultural con las carencias de la gente en los pueblos, en la carencia de los pueblos, mala alimentación, malos salarios, falta de oportunidades laborales, vida aburrida, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. La gente está pidiendo un cambio y la madre naturaleza está pidiendo un cambio y aquí está comenzando ese cambio para llevarnos seguramente a un crecimiento humano de las crisis. Muchas veces salen las grandes cosas. Estamos hablando de una generalidad social. Obviamente que Capricornio y esta conjunción a nivel individual ocurre en cada carta astral, en cada radix de cada persona en una forma diferente. Y se puede dar en muchísimos aspectos y habría que tener pues mirar ejemplos en uno mismo, en la propia carta de uno mismo, donde está Capricornio, encima de qué planetas está, qué aspecto está generando, etcétera, etcétera. El hecho es que también genera este ambiente presente, que es un ambiente de inconformidad. Uno, repartido en unos que quieren un cambio total y en unos que lo quieren conservar totalmente. Entonces aquí vemos un triángulo. El triángulo de los que quieren conservar a toda costa algo, de los que quieren hacer la transformación y de los que están viviendo la polarización de ambos. Son tres aspectos. Cuando se están viviendo la polarización dentro de uno mismo, entonces llegamos a la conclusión de que hay algo que está fallando en nuestras vidas. Porque Saturno representa, Capricornio representa muchos modelos aprendidos, más que todo aprendidos, muchos modelos establecidos, inclusive para cosas muy simples, actitudes, formas de pensar, en todos los campos, sea el educativo, sea social, sea de pareja. Y Plutón con Saturno pone al descubierto muchos errores que podemos cometer, bien sea en la relación afectiva, en la relación familiar, en la relación educativa. Si por ejemplo este aspecto ocurriera en una casa tercera, estoy poniendo un ejemplo, que es la casa del estudio, ¿sí? Tal vez el método del estudiante falló y va a encontrar conflictos en ese método de estudio que se lo saca Plutón. Y Saturno quiere conservar el estudio, pero Plutón quiere cambiar el método del estudio o la forma de comunicarnos. A veces tenemos una forma de comunicarnos, pensando un poco en la casa tercera, en la forma de comunicarnos, y está Plutón en conjunción con Saturno, y entonces comenzamos a fallar. ¿Qué será que la gente no me entiende? O que yo no los entiendo, o que cuando hablamos terminamos en discordia, en problemas, en pelea. Eso lo saca Plutón. Porque lo que quiero decir ahí es que quiere establecerse un cambio, quiere darse un cambio en esa manera de ser.
Capricornio representa lo establecido, lo formal, y todos llevamos algo establecido y aprendido y casi rutinario y grabado, una costumbre. Somos animales de costumbres, dice la sabiduría popular, pero Plutón viene a cambiar donde esté, en el signo y en la casa, el estilo, para bien o para mal. Para mal es cuando salen los errores y cometemos grandes errores y perdemos entonces la universidad o perdemos el trabajo por no comunicarnos adecuadamente, etcétera. Entonces, esto abarca muchísimos campos a todo nivel, no solamente a nivel nuestro, personal, sino a nivel terrestre, a nivel climatológico, a nivel del clima, ¿sí? El clima a veces está loco. Yo creo que nada está loco en la naturaleza, sino que hay algo que está cambiando. Entonces, si miramos el triángulo de los que están polarizados, los que están en contra del cambio, entonces se van a sentir muy mal con la gente. Esta gente es revolucionaria, esta gente está loca, esta gente no se adaptan al medio ambiente. Los que quieren solo el cambio pueden, estos que no quieren cambiar son el atraso del planeta, no quieren ser veganos, no quieren transformar su visión de vida. Entonces aquí hay una polarización, como lo hemos repetido hartas veces. Entonces de eso se trata. A través de la polarización se genera la vida, hombre, mujer, día, noche, como dicen los aztecas, Ometecuitli, Omecihuatl, el padre y la madre de la vida, el yin yang, pero aquí se está generando en forma de conflicto. Saturno tiende a ganar por el momento, porque es el establecimiento, es el que tiene el poder, pero es un poder pasajero, es algo que no va a durarles eternamente. Las cosas de alguna manera se transforman. A veces tiene que haber una crisis, un muerto, unos muertos, unas víctimas para darse en cuenta del error de muchos medicamentos, del error de muchas armas antimotines, del error de mala alimentación, el error de una pésima televisión o de libros que salen y salen lo mismo. Hasta esto actúa en Hollywood, en Bollywood, en el cine, en el arte, en la literatura, en todos los campos de la vida. Pues yo sé que es muy complejo y muy grande hablar del stellium y hablar de la conjunción Saturno-Plutón, pero tenemos que recrearla también con otras dimensiones, que es la dimensión de donde está Urano y donde está Neptuno, que me parecen también muy importantes, tratando de hacer una síntesis, porque esto demandaría un estudio con estadística y con libro y con proyección hacia el momento coyuntural y hacia el momento futuro. Bueno, Urano está en signo de tierra y tiene varias significaciones ese Urano, y está de alguna manera hizo un cambio de Aries a Tauro, o sea que los signos de tierra están en este momento de fiesta, de revolución. Urano es la necesidad también de crear, de innovar. Tauro es la necesidad de la comodidad, de la tranquilidad, de lo terrestre. Es el signo de Tauro, es el más lento de todos, el más quieto. Pensándolo consciente y positivamente quiere decir que la tecnología se va a posesionar mucho más fuerte en nuestro mundo estando Urano en Tauro. Eso quiere decir de que la tecnología va a ser más práctica y menos utópica, como se está viendo, pero cada vez va a ser, mientras Urano esté paseándose por Tauro, va a haber una tecnología más eficiente. Va a ser una tecnología que tenga una funcionalidad social más fuerte, no solamente para los ejércitos y una tecnología para las defensas y para la generación de armas, sino si uno mira los proyectos de muchas grandes empresas que trabajan con la tecnología, se está haciendo tecnología de punta para la agricultura, para la educación, para la medicina,
unos satélites mucho más complejos. Parker, Parker es un satélite que se envió al Sol, nos va a dar mejor información, mucho más clara y más profunda porque está acercándose mucho al Sol sobre los ciclos solares y sus manchas solares y las explosiones solares, que son un aspecto muy importante dentro de los ciclos. Son de 11 años y sabemos el efecto no solamente con los satélites o con los elementos de tecnología, sino con la vida del ser humano, de los animales, de la fauna, de los mares, del calentamiento, del enfriamiento, lo que quieran, ¿sí? Como el hecho de que se pare también el ciclo de manchas solares. Bueno, quería hablar y decir que Urano va a posesionar mucho más firmemente la tecnología al alcance de todos. Como está en Tauro, también va a utilizar mucha tecnología al alcance de la recreación. Y creo que la recreación es una necesidad importante. Curiosamente, el día de la conjunción, que es el 12 de enero del 2020, lo hice para Colombia a las 11 de la mañana, 7 minutos 24 segundos, que fue la hora exacta de la conjunción en Colombia. Eso se puede llevar a GMT, a EST, a cualquier ángulo, pero pues lo hice pensando en esta región. Venus estaba en Acuarios y Urano en Tauro, o sea, eso se llama mutua disposición, donde Venus jala a Urano y Urano jala a Venus. Venus es la necesidad de recreación, la necesidad de autoestima. Los pueblos necesitan la autoestima. La autoestima está muy baja en el mundo por aquello del condicionamiento de que hablábamos, de falta de alimentación, mala educación, pésimo transporte, vías destruidas. No estamos hablando de los grandes países que lo tienen todo. La gran población mundial tiene una cantidad de carencias económicas. Y Urano está en el signo de Tauro, que equivale al número 2, que tiene que ver de alguna manera con lo económico. Pero Urano mismo tiene que ver con la tecnología. Es posible que el dinero, no puedo pronosticarlo así tan exactamente, esté perdiendo fuerza, el dinero, el peso, el dólar, y esté entrándose a una dinámica de dinero cibernético, dinero de computador, dinero de red, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería un cambio de forma, pero básicamente hay una inconformidad y hay una necesidad de satisfacer la dignidad de los pueblos, si lo hablamos a nivel social. La recreación no es solamente una anestesia, la recreación es una necesidad de armonizar y equilibrar fuerzas desafortunadas con fuerzas afortunadas. No es una droga como piensan muchos. No, el arte va a seguir, porque si lo miramos desde el punto de vista de Tauro y Venus es la belleza del arte. Van a aparecer nuevas modalidades de arte, pero acordémonos de que Plutón y Saturno están en conjunción y mueven todo el cielo. Entonces, ya estamos cansados de lo mismo. Hemos visto una repetición de arte modernista desde la época de Dalí, de Picasso, seguimos en lo mismo, se ha posesionado, ya eso viene al pasado. Ahora va a aparecer una nueva modalidad de arte que dignifique al ser humano, que de alguna forma genere ambientes hasta terapéuticos y de transformación humana. Tauro también representa de alguna forma a la mujer. Y vemos en el día del 12 de enero del 2020 a Venus en Aquarius, en mutua disposición con Urano. Entonces la mujer en este momento tiene que ubicarse en el lugar y la sociedad tiene que estar equilibrada. No podemos llevar la conjunción Saturno-Plutón a la pelea entre géneros. La parte de los géneros tiene que entrar en una armonización social y eso no se hace de un día para otro. Si bien es cierto que muchos no están de acuerdo con los transgéneros, con todos los nombres que se les diga, bien sea por aspectos religiosos
o por aspectos políticos, no los podemos llevar a campos de concentración para matarlos, ni podemos privarlos de que formen familias ni hogares, ni que tengan derechos adquiridos como cualquier persona del mundo. Bueno, ese es Urano en la casa en Tauro, y quedan unos buenos años para establecer ese Estamos cambio, hablando esa sobre la diferencia. problemática del género. Es problemática con una sociedad intolerante, una sociedad que tiene unos valores no naturales, sino utópicamente idealizados, sin argumentos científicos, sin argumentos psicológicos, sociales. Y estamos hablando ante hechos que hay una gran población bisexual, heterosexual, de otro género, diferente de gusto de género. Y a mí me llama la atención los niños transgénero, que se ha puesto de moda en los Estados Unidos, sacar varias series sobre los niños transgéneros. Eso no lo podemos tapar, ni podemos hacernos los locos ante esa dimensión diversificada de nuestras sociedades. Hablo del género y de la mujer y de los transgénero, sean niñas transgénero, niños transgénero, adultos transgénero, etcétera, que están inconformes con el organismo con el que nacieron en este momento coyuntural. Eso puede cambiar. Naciste así y vas a estar conforme con el organismo que tienes, pero va a estar orientado hacia tus tendencias que tienes. Me parece muy interesante que ya hayan colegios en Estados Unidos transgéneros, hasta canal de videos especializados en el tema y psicólogos y clínicas que ayudan a esa transformación de niño a niña o de niña a niño, ¿sí? O los otros aspectos que son la no sexualidad, ¿sí? Etcétera, etcétera. También encontramos problemas que no vamos a tolerar y que a nivel de la sexualidad social, como el abuso de los menores, como la esclavitud sexual. Bueno, ¿por qué hablo de estos temas? Porque eso también es catalizado no solo por Urano, sino por Plutón, que está sacando al paciente identificado social mundial. Entonces todas las protestas van no solamente van a ser por ciertos aspectos de los estados, sino se va a protestar por el clima, se va a protestar por el género, se va a protestar por la alimentación, por el derecho a los animales, por que no se maten los animales, porque no se usen en festivales de juegos, como el caso de los toros, como no es cuestión de gustos ni de disgustos, es un hecho. Hay personas que nacieron con la sensibilidad de una transformación en mejora de la dignidad del ser humano. Tauro representa de alguna manera la dignidad. Obviamente que, como digo, estos temas son complejos porque Tauro, estoy aquí haciendo una síntesis hasta muy sucinta, porque esto requiere mucho más complejidad y estudio y en equipo, con estadística, para que sea realmente tenga una huella el mensaje de la astrología a la sociedad. Sí, Tauro representa la parte económica y hemos visto cómo aparecen cosas nuevas, muy nuevas, que de un momento para otro enriquecen a unos en una forma gigante, como las posibilidades, por ejemplo, de la tecnología, que es Urano, genere empleos, que eso ya es parte del status quo normal de la sociedad, genere empleos de un país a otro país por vía satelital, por vía del computador, por Skype, por lo que sea, ¿sí? También vemos cómo muchas formas de negocios pueden realmente desbaratarse totalmente porque muchas personas están usando el mercado computarizado, el mercado de la red, para hacer inclusive sus compras, no quieren salir de casa, y muchas tiendas y
supermercados podrían llegar a quebrar y a pasar por graves procesos económicos y si no están al día con la tecnología, pueden quebrarse ni perderse. El que no está al día con el tiempo queda atrasado, queda rezagado económicamente. Entonces esto tiene muchas dimensiones. Me gusta personalmente ver los posibles cambios que van a haber en el arte. ¿Sí? Cómo se van a romper también muchas modas. Las modas son cíclicas. ¿Sí? Y los ciclos obedecen a los planetas. Habría que hacerles el seguimiento, cuándo comenzó tal moda, en qué fecha se lanzó el primer disco, cuándo acabó, cuándo dejó de gustar, qué cosas permanecen, por qué seguimos oyendo a Beethoven, a Mozart, a los Beatles, por qué buscamos también música ancestral y por qué también hay pésimo gusto y hay una música comercial decadente, etc. Eso va en gustos. Urano en Tauro viene a modificar los gustos, viene a transformar esa visión de la vida que es colectiva, ¿sí? El vestir, ¿sí? ¿Cuándo comenzó la corbata y cuándo dejará de ser o va a continuar? ¿Cuándo dejaron los seres humanos de usar peluca en Europa? ¿Sí? ¿Cuándo en el Asia usaron tal moda y la cambiaron, o en China, que se está imponiendo? Y pienso que Plutón, volviendo a Plutón en conjunción con Saturno, hasta eso lo va a cuestionar, porque no queremos que nos uniformen, sino estamos en un mundo diversificado, y creo que uno de los puntos de protesta va a ser la necesidad de respetar la diversificación y no la imposición de un solo modelo en ningún aspecto de la vida. Es mucho lo que tengo que decir de Urano. Me gusta el día de la conjunción Saturno-Plutón, que Venus en Acuarios y Urano en Tauro están en mutua disposición. De todas maneras, Venus va a recorrer todo muy rápido el tiempo y le va a dar una cierta nota a Urano, ¿sí? Pero Urano va a estar ahí en ese signo haciendo una gran transformación, cambiando el estilo de comodidad. Por ejemplo, Tauro es cómodo, pero ya sabemos que las personas que no hacen gimnasia, que están estáticas, se enferman. Entonces la comodidad viene a ser cuestionada por Urano y decir eso no es incomodidad. O sea, la falta de ejercicio, la falta del estar tan estáticos, el sedentarismo acaba con la salud, etc. Eso también lo viene a hacer Urano y puede haber muchísima gente en el mundo con sedentarismo, ¿sí? Aquí estoy mezclando un poco lo personal con lo social. En lo personal, Tauro tal vez puede ser un punto de confort en la carta astral de cada uno. Y Urano, al entrar a ese punto de confort, viene a transformarlo y viene a cambiar. Y, por ejemplo, el descanso puede ser, a veces no hacer nada, puede ser muy dañino, mientras que investigar, estudiar, aprender, informarse, etcétera, que es Urano, puede hacer la diferencia a un descanso inteligente, a un descanso que nos dé una buena formación. Todo está en este momento coyunturalmente puesto en la transformación y el cambio. Tengo que decir algo de Neptuno porque los tres planetas importantes, Urano, Neptuno, Plutón, como ejes transformadores, como decía el gran astrólogo Liz Green y Howard Sasport, a quien admiro y respeto mucho, hablaban de ellos como los dioses del cambio, como las manecillas del reloj que vienen a transformar. Neptuno en Piscis es muy especial, porque representa Piscis un ideal, y Neptuno también es un ideal, ¿sí? Sabemos que Neptuno es infuso, confuso, abstracto, nebuloso, magnificador. Bueno, a mi manera de ver,
y seguramente otros astrólogos lo pueden ver así, y lo he hablado con otros astrólogos y lo he leído en textos muy serios. Neptuno en Piscis viene a limpiar el ideal de la humanidad. Viene a poner los ideales en su justo punto. Miren, la poesía es muy diferente a veces a una novela, y una novela a una obra de teatro como estilo Shakespeare, o un libro como estilo García Márquez, a una poesía como la de Pablo Neruda. ¿Sí? Neptuno viene a poner las cosas en su lugar en el sentido de la idealización. ¿Sí? Júpiter también rige a Piscis, y Júpiter está metido en la dinámica del stellium Saturno-Plutón, y en esta época, el 12 de enero y el 14 de enero, que fue muy fuerte el stellium de los planetas en Capricornio. Entonces Júpiter dice, en este momento, el ideal es la revolución, es el cambio y la transformación, y Neptuno, que maneja la sensibilidad colectiva, de alguna manera pues canaliza todas esas fuerzas en ese cambio y en esa transformación. Pero Júpiter va a cambiar de signo y va a entrar al signo de Aquarius. Entonces va a atinar a Neptuno con Urano y con la constelación de Aquarius. Entonces esto es coyuntural, el momento de el stellium. Pero entonces, en este momento, tal vez uno de los grandes ideales es una transformación, y viene bien curioso desde la gente más joven, niños de 14, 16, 17 años, haciendo fundaciones y haciendo revoluciones ecológicas por todo el mundo. Cosa maravillosa. Si no oyen al científico, si no oyen al climatólogo, a la persona que sabe de geología, a las personas que conocen los ciclos de las manchas solares y los grandes ciclos, tal vez conmueva más escuchar a un niño, a una niña por el mundo pidiendo con agresividad y con fuerza un cambio y una transformación. Entonces, por eso los ideales están en este momento en queremos un mundo mejor. Si no alegamos, no nos escuchan. Si no hacemos algo, las cosas siguen iguales. Eso es lo que dice Plutón. Entonces, Neptuno canaliza esos ideales. Esos ideales van a todos los campos del ser humano. Como estamos hablando también para astrólogos, ¿sí? También nos puede atinar, o yo diría, afinar con la lira del cielo nuestro estudio y nuestra disciplina de la astrología o cosmobiología. Y tenemos que salir del closet, los astrólogos, del closet de unas ideas vagas e infusas a una interpretación diversificada, a una multidisciplina de la astrología. Por ejemplo, el intento maravilloso que hizo Liz Green para ser astrólogo hay que ser psicólogo, está muy bien, la felicito, me encanta, la admiro a ella como una gran astróloga del mundo, de las mejores, me encanta su obra y he aprendido mucho de ella, pero no podemos pretender que todos los astrólogos sean psicólogos. Lo que resuelve esa pregunta, gracias a Neptuno, en el ideal total, es que la ciencia del tiempo y el espacio, que es la astrología o la cosmobiología, tiene ciencias de aporte. Entonces, por ejemplo, un médico puede estudiar psicología para aplicarla en su medicina, pero ahí lo que vale es la medicina y la psicología está siendo usada. Un psicólogo puede usar la medicina, la neuroanatomía y diferentes elementos biológicos para la psicología, pero lo fuerte ahí es la psicología. En el caso nuestro de la astrología, nosotros tenemos que tener ciencias de aporte. Y las ciencias de aporte de la astrología son la psicología, la sociología, humanidades, historia, medicina.
La astrología sí debe llevar un fin. Eso sí me parece importantísimo, que se llama el servicio social a gran escala, donde todos cabemos. Astrología psicológica, astrología financiera, llámenle como sea. Yo le llamo ciencias de aporte, como la geocronología, que es el estudio de las grandes eras precesionales y el estudio de los ciclos que estamos planteando. Entonces el astrólogo, que no sirva para leer una carta, pero que es un buen astrólogo, puede dedicarse a la estadística y darnos luz a los que estamos haciendo lecturas de carta astral, o cosmogramas. Cosmogramas es análisis de ciudades, países, continentes, población, empresa, etc. Tiene que saber sociología, o economistas, pero no necesariamente el astrólogo tiene que ser economista, médico, que lo hable, que una persona que ama esta ciencia del espacio-tiempo, del libre albedrío, estudie psicología y la termine. Se me hace loable, pero también que loable que un médico que ha estudiado muchos años utilice la astrología, o un físico. Entonces tenemos que unir, llevar a la ciencia también. No es volvernos cientistas, ni caer en el dogmatismo científico de la academia, a veces tan riguroso y tan dogmático como la religión, a una precisión de un concepto. No, la ciencia está haciendo aportes valiosísimos y tenemos que tomar la ciencia y la estadística. Importantísimo. Es un paréntesis de los ideales que personalmente los he visto con Neptuno. ¿Por qué? La casa 12, la casa del inconsciente colectivo, en este momento está visitada por su signo, que es Neptuno. Entonces esto obra a diferentísimos niveles. El nivel puntual es una gran idealización afinada y armonizada por estar en Piscis, el gran ideal de la humanidad. Entonces esto abarca desde el conocimiento ontológico del ser humano, o sea, el conócete a ti mismo. Él avanza hacia adentro y descubre tu ser interior, para ponerlo en palabras más sencillas, que es todo un proceso natural, esa necesidad que se confunde con la religión, sino es algo natural como el proceso sexual, el hecho del autoconocimiento o proceso ontológico. Él conoce a los demás para conocerte a ti, o conócete a ti para conocer a los demás. Bueno, esos ideales están fuertes y tenemos que aprovechar estos momentos porque van a aparecer, esos ideales nos van a aparecer en el aire, la misma vida nos los va a dar, pero los nacidos en ese ciclo, en unos 20 años, en unos 40 años, van a tener muchas luces que aportarnos y mucho cuestionamiento, ya no del momento, sino del ciclo vivido, de las experiencias aprendidas. Eso es lo bonito de Saturno en conjunción con Plutón, de Neptuno en Piscis y Urano en Tauro. Aprender de la experiencia vivida a nivel social, a nivel económico, a nivel ecológico. Si no hacemos algo por nuestro mundo, dicen los niños, obviamente lo han dicho científicos, pero no los están escuchando, lo han dicho ecologistas, los verdes, pero ahora me gustan los niños que están gritando, salven nuestro mundo, salven nuestro futuro. Tenemos que retomar eso en términos científicos. ¿Qué estamos haciendo? No en términos políticos. Afortunadamente Plutón, en conjunción con Saturno, viene a transformar la política. Y Saturno quiere conservar lo mismo porque sería algo complejísimo entrar en un anarquismo total. Necesitamos un proceso y qué bueno que se encontraron los dos. Hay varias formas de encuentro. En muchos países, cuando hay guerras intestinas, se firma la paz. Nadie queda conforme con esa paz, Saturno, pero tal vez en el fondo se necesita firmar esa paz y sentarse a la mesa de los diálogos a gran escala, a nivel científico. ¿Qué está haciendo la ciencia por la vida? La ciencia, igual que la astrología,
tienen una misión: la teoría científica del servicio social a gran escala. Si la ciencia no está cumpliendo con esa misión, ¿a qué está jugando? Si la astrología está a un nivel medievalista, de un ocultismo ya llamado a recoger, y no se mete con las disciplinas como la psicología, la sociología, la estadística. Un astrólogo maravilloso, latinoamericano, un señor, no menciono nombres, él hablaba de la biocibernética cósmica. Estamos hablando de los años 70, muy amigo de Wendell Polish y de Jimmy Page, que hicieron un sistema matemático que nos lleva a lo científico dentro de la astrología en el cotejo del tiempo hasta el segundo de tiempo, y no es una teoría sino sobre la praxis, como dice el mismo Wendell Polish en su primera edición de su libro Las casas topocéntricas. No es para discutir aquí qué sistema de casas es mejor, todos son válidos y todos son interesantes, pero cuando se habla del cotejo de tiempo y se habla de la trigonometría plana, en ese cotejo de tiempo, y han pasado desde el 74 ya más casi 40 años o más de 40 años, ¿y qué se ha hecho sobre ese sistema tan valioso? No tanto de sacar cartas astrales de casas topocéntricas, sino ya el uso científico que le dio él. Bueno, un mensaje para los astrólogos de que estemos al día, ¿sí? De todas maneras, como decía un maestro de la India, todo lo que se da a veces en los buenos ideales, desde lo mejor hasta lo peor, es bueno. Entonces tenemos que mirar y calificar también nosotros mismos, tener la posibilidad de autocuestionarnos, de una autocrítica sana, comenzando por uno mismo. ¿Para qué me ha servido la ciencia del tiempo-espacio? ¿En qué me ha beneficiado psicológicamente? ¿En qué beneficia a los demás? Si es cierto que tenemos que vivir, como decía Liz Green y Richard Avedon, con dignidad, y tenemos que cobrar de alguna manera, pero no todo nuestro campo de acción se remite a ese punto de la lectura de la carta. Tenemos un campo epistemológico gigante que abarca muchísimas áreas, como la educación, como la sociología, la estadística de por qué el maltrato a la mujer, ya cuando hablábamos de Urano en Tauro. Y quiero volver a retomar ese tema, aunque me salga de lo que estoy hablando. O sea, la misión del astrólogo es una gran responsabilidad, igual que la misión del artista, la misión del científico. Ahora, no se trata de volver el arte ciencia y la ciencia arte, pero sí combinar ambas cosas para que haya una sinfonía fraternal, que es lo que apunta la entrada que estamos haciendo a la era del Acuario. No estamos aún en la era del Acuario, pero ya estamos entre dos corrientes, la corriente Piscis, la corriente Acuarios, ¿sí? Entonces es una entrada compleja porque en Acuario se va a ver una síntesis y en Piscis una especialización. En Acuario se va a ver el saber y en Piscis el creer. Miren las dimensiones tan diferentes, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de Neptuno, en Piscis, aquí va a haber un cambio en las religiones, pero no tanto que cambien las religiones, sino nuestro pensamiento hacia las religiones, nuestra concepción a las religiones. Ya hace rato se está dando ese cambio, cuando en las constituciones de los pueblos aparece el libre culto, ¿sí? Muy importante. O el laicismo, que es un tema vital e importante. Recordemos que ser astrólogo no es solamente lucrarnos con la astrología, o sea, el hecho de que una religión censure, estoy hablando de Urano en Tauro, todo lo que estoy planteando lo estoy inspirado en la carta del stellium y de la conjunción Saturno-Plutón. Acuarios es comunidad,
es fraternidad. No hemos entrado a la era del Acuario todavía. Piscis es la casa 12, la casa mística. Por excelencia, Neptuno está haciendo una despedida a 2000 años que han transcurrido desde que comenzó la era de Piscis. Pero comunidad no es comunidad de astrólogos, comunidad de místicos, no. Es una interacción, es un cuerpo colegiado de conocimientos por diversificados que sean, no para estar uniformados, sino para participar en el concierto de la mejora al servicio social de la humanidad. Porque una comunidad aislada, una comunidad, estamos hablando de disciplinas, con sus dogmas y con sus cuatro paredes, no son funcionales, por lo menos para el futuro, cuando entremos al Acuario en forma directa, se van a acabar. No se van a acabar las especializaciones, pero toda especialización, como decía alguien ayer en televisión, hablando de la educación, que como las carreras modernas tienen mucho de una cosa y tienen mucho de otra cosa. ¿Sí? Se está hablando de marketing, ¿sí? Y se está hablando de economía, se está hablando de negocios internacionales, pero creo que la cosa va muy lejos porque eso es anticuado, mirándolo desde el punto de vista de la proyección de la ciencia del espacio-tiempo, que es la astrología. Todos tienen un instrumento, como dicen los mayas, y todos lo pueden tocar como una sinfonía hacia la humanidad y hacia el planeta en el que vivimos. Eso es importante y eso es lo que es una síntesis. No es una comunidad por comunidad, sino una comunidad al servicio de la gran comunidad. Las Pléyades son una comunidad dentro de la gran comunidad estelar y inspiraron a muchos pueblos por ser la comunidad más cercana dentro de la gran comunidad. Pero entonces los grupos deben estar al servicio social. A nivel del individuo, la frase que puede ser de cajón, la comunidad al servicio del individuo y el individuo al servicio de la comunidad. Bueno, todo lo que estoy hablando es inspiración de Neptuno. Quiero recordar que en este momento los signos de tierra están de fiesta. Capricornio y Tauro. Y curiosamente Virgo, por estar ausente de los grandes planetas, donde está Piscis en oposición a Virgo. Entonces, hemos visto que nuestro planeta Tierra, que es un ser vivo, y tal vez el hombre es la célula piramidal del planeta, o sea, es el pensamiento del planeta. Y si ese pensamiento está mal, el planeta está mal, estamos en una especie de arritmia con el mundo, estamos afectando al mundo, no solamente por la naturaleza o grandes volcanes que contaminan, no, es el ser humano egoísta. El egoísmo es el enemigo del planeta, no la sana individualidad, el quítate para ponerme yo, ¿sí? La idea la idea egocéntrica, centralista de cada ser humano. La sociabilidad comienza por saber que tenemos un vecino y van los astrólogos. Los astrólogos no podemos ser metidos en un núcleo porque nosotros tenemos que trabajar con la gente y si no nos trabajamos a nosotros mismos, como dice Liz Green, proyectamos la sombra de ese desconocimiento tan fundamental como es el otro y como es la sociedad. Entonces, hablando de la Tierra, se ha dicho mucho, se ha discutido mucho. Como dice un pensador español, profesor de yoga, Ramiro Calle, que me encanta, de España, él dice, todo está dicho, todo está conceptualizado, todo está teorizado, pero no se ha hecho nada. He ahí la impronta. ¿Sí? No basta con el querer,
no basta ni con solamente el saber, se necesita poner en acción la dinámica. ¿De qué se trata esta dinámica? De concientizarnos como seres humanos de nuestra problemática. La astrología, como ciencia filosófica no aceptada por la ciencia, no importa, nos pone en un espejo sobre nuestra situación psicológica, pero no como una ciencia determinista, sino como una ciencia del libre arbitrio, donde podemos tomar terapias, tomas de conciencia sobre la problemática y salir del tema del trauma, que es lo que no se ha resuelto. Y necesitamos resolvernos también y hacer el mismo esquema que se hace con una persona individual, hacerlo socialmente. Entonces, Virgo sin planeta y Neptuno en oposición con Virgo está cuestionando el exceso de análisis, el exceso teórico se multiplica ya un análisis complejo y no se llega a nada. Estamos cansados de las teorías, necesitamos una praxis, sin caer en el practicón de mente estrecha ni en el teórico que no tiene ninguna práctica. Bueno, es complejo el calentamiento global, es complejo el daño que se está haciendo. Pienso que nosotros como astrólogos debemos sacar los ciclos más sensibles de los planetas, de los ciclos y epiciclos, ponerlos en armonía con lo que está ocurriendo para generar un sincronismo, pero podemos adelantarnos a los posibles hechos sin caer en predicciones apocalípticas, sino más bien en observaciones para tomar conciencia. O sea, un astrólogo debe estar unido a los grupos ecologistas cuando maneja la astrología social. La astrología debe colaborar con la mujer y ser solidaria con la mujer. La astrología debe ser solidario con los transgéneros. Debe ser solidario con las clases marginadas, con los pueblos autóctonos que han sido de alguna manera también marginados. Con esta serie de cambios, por ejemplo en Colombia, tenemos la problemática de todos los exiliados de Venezuela, donde se mezclan dos culturas y donde se genera toda una crisis social. Esto tiene que generar algo. Y el astrólogo tiene la obligación de dar luces, y no necesariamente es una idea nueva que planteo para mis hermanos astrólogos, es decir, mire, es que Saturno está en Capricornio, o dónde saqué, no, hagan una síntesis de eso, no de lo que pensamos personalmente, sino de lo que dice el cielo, transcribámoslo y planteémoslo como ideas y llevémoslo a las universidades, a los estamentos, a los gobiernos. Obviamente, todos están colaborando, inclusive Plutón está colaborando muchísimo porque está haciendo protestas. Obviamente, cuando se salen de las manos, cuando esas protestas son catárticas, destructivas, bien sea muchas cosas que hemos visto en París, en Bogotá, en Chile, en Ecuador, etcétera, en India. En India hay una protesta gigante por el Islam y por cuestiones de visas, pero detrás de eso también están peleando muchas otras personas. O sea, todos los argumentos que quieran para que Plutón pelee, ¿sí? La protesta debe llevarse también a una transformación, a un cambio. No podemos seguir con una protesta simplemente violenta y con el policía y el ladrón, el gato y el ratón. Y creo que la mejor forma de nosotros protestar es aportarle a la sociedad en la que vivimos, ¿sí? A todo nivel, sin ninguna discriminación. Por los grupos fundamentalistas estamos siendo discriminados los astrólogos, porque el catecismo de la iglesia proscribe la astrología. El Islam también, el judaísmo de alguna manera, pero pues no todos son así. Entonces a nosotros no nos debe dar, debemos exponernos al público sólidamente, con buenas luces, no para ser estrellas de cine, no para ser que nazca una nueva farándula de astrólogos, sino más bien un grupo de pensadores libres
Y además tiene que ser así porque apenas estamos conociendo otra mente, otra sensibilidad, que es la sensibilidad biocósmica, y es el orden universal, que, como diría Wendell Polish, hasta coteja el segundo de tiempo. Entonces estamos frente a algo que todos no conozcan estos temas sociales, científicos, en los que tiene que participar la astrología, no quiere decir que no lleguen a saberlos. Otra cosa importante que me faltaba en esta revolución de Urano en Tauro, que está hablando de la parte de comercial, y es la educación libre, que ya se comenzó a gestar hace rato. Educación libre quiere decir el estudio durante toda la vida sobre diferentes disciplinas. Sociología, una etapa de sociología, una etapa de profundización de astrología, y la astrología o la cosmobiología o la ciencia del tiempo tiene muchos campos de acción en el que nos podemos desempeñar, pero estar ociosos, estar bajo la pereza, no nos ayuda ni ayuda. Recordemos que ser astrólogo no es solamente lucrarnos con la astrología, ni es ser estrellas de cine, sino es una responsabilidad. Y tenemos que dar el ejemplo. Por eso Louise Green, me gusta también esa parte de ese cambio que ella generó. Habla de que el astrólogo tiene que autotrabajarse, tiene que hacer algún trabajo sobre sí mismo para no proyectar su sombra. Eso es válido. Bueno, la Tierra está muy sensible. Vemos los cambios atmosféricos, nuevos volcanes que aparecen, epidemias que aparecen. Me llama la atención sé que es un esquema de la hora de la conjunción Saturno-Plutón, la conjunción casi muy cercana entre la luna negra y Quirón, entre los signos de Aries y Piscis. Y vemos el proceso de las epidemiologías. Sé que eso está en las manos de la ciencia, de los epidemiologistas, y están haciendo todo lo que se puede hacer con este nuevo virus que aparece y que puede diezmar una gran parte de la población, y ojalá no sea así, y ojalá no se vuelva una pandemia, ¿sí? Pero el astrólogo también tiene la responsabilidad de medir esos ciclos. ¿Cuándo comenzó? Cuando se lanzó el gran aviso desde el 31 de diciembre del año 2019 a la fecha. No tenemos una hora, pero hay una posibilidad de día en todos estos elementos. Bueno, yo quiero saludar a Dalia y agradecerle de todo corazón que nos haya permitido la posibilidad de participar en este congreso de astrología. Agradecerle de todo corazón. Sé que puede que todo tiempo es corto, uno quisiera decir mucho más de lo que dice, pero lo importante, no importa las diferencias de lo que se dice, nos une una disciplina y un amor por el universo y por su relación biocósmica con esa sensibilidad universal o cósmica o astronómica o planetaria que llevamos. Cada ser humano es como una especie de reloj biológico, y podemos compartir mucho de todo esto para sacar puntos afines y puntos no afines, no importa, pero todo eso enriquece a esta comunidad que quiere participar en forma activa en la gran comunidad mundial, orientando a las naciones, a los individuos, a las instituciones, porque eso es una parte importante. Se necesitan astrólogos sociales, astrólogos que estén dedicados al análisis colectivos. Se necesitan los astrólogos individuales, se necesitan los astrólogos como se hizo en 1974 en un pueblo tan pequeño como en Puno, en Perú, afortunadamente patrocinado por la Universidad de San Marcos, sobre el estudio de las malformaciones congénitas, con más o menos
300 cartas astrales topocéntricas, corregidas y perfectas, donde hablaban de esas incidencias y las manchas solares, más el cómputo matemático, porque tenemos unos modelos matemáticos importantísimos. La astrología se basa en las matemáticas, y los modelos matemáticos, como la carta natal, como la carta progresada, arco solar, directa, indirecta, un día transcurrido por un año, hasta el polo topocéntrico, las direcciones primarias bajo polo y las direcciones primarias tradicionales, más la carta sideral, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad de elementos que nos pueden dar luces. Muchos dicen, no tenga tanta información, que es malo. Yo sí pienso que hay que tener toda la información posible, que eso confunde a la mente estrecha. Pero una mente amplia puede cotejar, puede comparar, antes de llegar a análisis a priori. Entonces en esa época se hizo ese estudio maravilloso, en los años 73, 74, en Perú, y que ocurría en esa época del Año Geofísico Internacional. El estudio sobre el electrochorro ecuatorial, que tiene que ver con el cambio precesional de las eras, y que no es un concepto, sino es algo que se puede hasta fotografiar en esa época. Un estudio maravilloso. Entonces, todo esto lo traigo porque estamos hablándole a nuestros hermanos españoles, y aquí en Latinoamérica se han hecho logros importantes también, como la teoría ciclodial de Espion-Jonas, astronómica maravillosa, laureada en París. El descubrimiento del polo topocéntrico para cotejar cosas al segundo de tiempo, que se hizo aquí en Argentina, en América. Entonces aquí también tenemos algo que aportarle a nuestros hermanos de Europa, y estos aportes intercontinentales en este momento en habla hispana son importantes. Hacer también un recuento histórico de lo que se ha hecho en astrología y en cosmobiología, como se quiera llamar, en geocronología, o en la teoría de Espion-Jonas o de la de Wendell Polish, que se ha hecho en América Latina. La cultura maya, quiero finalizar con este punto, da un aporte a la astronomía. Yo hago astrología maya, tal vez no se llama astrología, la ciencia del tiempo, y es científica y tan síntesis como y nos sirve como un patrón. Todo lo que nos dé un patrón para enriquecer la astrología, venga de Grecia, venga de donde venga, ¿sí? Tenemos que cotejar la astrología india, la astrología tibetana, para llegar a la síntesis. La síntesis es el idioma que se va a hablar en el futuro. Y ya se está hablando por una razón muy sencilla. Urano en Tauro va a posesionar la tecnología a nivel mundial. Con lo último. Ahora, si esa tecnología está al servicio de la comunidad y está al servicio de los astrólogos, maravilloso, porque en los años 70 hacíamos esto a mano. Y conseguir efemérides era muy complejo. Lo hablo como una anécdota. Ahora los softwares, los programas, te dan una exactitud precisa, nos agranan el trabajo y la responsabilidad que tenemos. Mi mensaje con respecto al stellium no es apocalíptico. No va a ganar Plutón en este momento, ni Saturno tampoco. Van a generar una dinámica. Cuando estaban a 22 grados 46 de Capricornio, sin contar los segundos, el 12 de enero del 2020, a mi manera de ver, mirando los mitos, estaban sentados en una mesa de negociaciones mundial. Esa mesa de negociaciones tiene un idioma que se llama escuchar, que se llama tolerancia, que se llama dejar de estar tan cerrados a cualquier punto de vista radical y poder abrir nuestra mente a un diálogo para poder establecer un cambio. Entonces, Saturno con Plutón, algo le tiene que dejar Plutón a ese Saturno en Capricornio, que tú necesitas cambiar. Y Saturno algo le tiene que dejar a esa Plutón, pero hay que conservar la ley, hay que conservar el orden, hay que conservar ciertas cosas. Entonces, la mesa de negociaciones, tenemos que
los astrólogos elaborarlas con ideas que generen acuerdos y no desacuerdos. Y que sean ideas viables, prácticas, que sirvan a todo nivel. En este momento tenemos que apuntar todas nuestras energías por ser momento coyuntural, y eso lo dice Júpiter, que está en Capricornio. Júpiter es la necesidad de crecer, de expandirnos, de aumentarnos, y estando en Capricornio, en signo de tierra, está diciendo la liberalización en este momento es el salvar nuestro planeta Tierra, en darle toda la posibilidad para aires limpios en las ciudades, para cambiar el calentamiento global. Miren, el calentamiento global es algo muy delicado. En el Tíbet se encontraron cepas, 33 cepas, de las cuales unas se conocían y otras no se conocían, de virus inimaginables. ¿Sí? Muchos me dicen, pero si ya tienen el antídoto. Eso es de hablar fácil, en forma facilista. Habría que preguntarle al científico y al grupo de científicos que descubrieron esas cepas, por ejemplo en el Tíbet, en un glacial. ¿Qué pasaría con el polo sur y con el polo norte en estos glaciales cuando se suelten esas cepas? Claro que podemos tener el antídoto, ya lo tenemos para el coronavirus. Ya encontramos la cura absoluta al SIDA, a la malaria, etcétera. Bueno, ojalá Urano nos dé esa tecnología porque está en signo de tierra. Y Neptuno está experimentando con Virgo, con la madre tierra, con los cultivos. Algo que nos preocupa a todos son la apropiación de las semillas, los cultivos transgénicos. Es algo que plantea Plutón también en tierra. Dueños del arroz, dueños de las papas, papas patentizadas. ¿Hasta dónde la casa 2, que es la casa del comercio, nos va a llevar a un supermonopolio social en el que 4 personajes, y me perdonan lo que voy a decir, diabólicos, gobiernan el mundo? Tenemos que hacer algo y me sumo a la protesta como Plutón, pero creo que estamos en la mesa de negociaciones, ¿sí? Tenemos que seguir explorando terrenos. Los astrólogos podemos ser mediadores, por ejemplo en sociología, mediadores de paz, levantando las cartas estelares o los cosmogramas de un país, del otro país, de un grupo, de otro grupo, mirar, siendo imparciales y con base y en la inspiración del cielo, no en lo que pensamos como personas, sino lo que el cielo nos quiera decir. Podemos colaborar para ese diálogo que el 12 de enero del 2020 están en la mesa de negociaciones Saturno-Plutón. ¿Por qué lo digo? Porque una conjunción, Saturno quiere ser Saturno y se vuelve Plutón, y Plutón quiere ser Plutón y se vuelve Saturno. Tienen que negociar porque son 2 individuos cósmicos, simbólicos, como quieran, diferentes. Y eso nos afecta a todos. Creo que la mejor salida, y es la que estamos planteando en este momento, es el diálogo, es el aprender a escuchar, es poner las diferencias, darle derecho a diferir, cuestionar la inexactitud de muchas leyes, poner leyes en práctica, porque Saturno es la autoridad y necesitamos modificar muchas leyes en el mundo. No podemos permitir el abuso. El Internet no está hecha solamente para enriquecerse, sino para la educación. Está hecha para la información, para el intercambio intercontinental. Tenemos que respetar las diferentes culturas y sociedades que viven en el planeta Tierra. Las culturas étnicas, la cultura de la India, la cultura del Tíbet, la cultura de Bután, etcétera, que están vivas. Las culturas nativas en Estados Unidos son unos héroes, los indígenas que viven en esas regiones y tienen mucho que aportarnos en muchas dimensiones. Y Neptuno, en esta época, seguramente no solo va a hacer que nazcan personas con alto nivel trascendental o espiritual, sino que van a salir muchas buenas luces, y ojalá sea así, en escritos, en programaciones, en conferencias, y ojalá este congreso de astrología no sea uno más, sino marque una huella
porque no es simplemente cada uno de nosotros aportar pues lo que poco sabemos, sino tal vez volvernos a comunicar interdisciplinariamente para elaborar no solamente documentos o actas, sino algo que aporte a la sociedad humana. Porque recuerdo, y por lo menos así me lo digo a mí mismo, la misión de la astrología es el servicio social a gran escala. Y ese conocimiento está hecho para dar ideas, está hecho para terapias, terapias sociales. Uno puede elaborar una carta de un país y ver el trauma del país, bien sea emocional, lo que sea, o social, o la vertiginosa separación de las clases sociales como ocurre en Latinoamérica, la desigualdad total. Y uno puede buscar patrones de soluciones que los da el cielo mismo. Eso no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo, pero la ventaja de ser astrólogo es que estamos leyendo un libro hecho por el universo, por, digámoslo, yo no soy creyente, pero por Dios, por ese gran arquitecto del universo, como dicen los mayas, Hunapku, el dador de la medida y el movimiento. Entonces, respetemos el cielo. No nos la sabemos todas, tenemos que seguir profundizando sobre cada planeta, signo, casa, y no pensar que ya lo conocemos todo. Eso sería muy pretencioso. Estamos apenas abriéndole el camino a una nueva generación, porque esta ciencia del espacio-tiempo en el futuro va a ser útil en diferentes niveles de vida, como en la educación, como en el crecimiento de niños diferentes, como qué posibilidades le damos a esos niños diferentes, cómo, y si tenemos alguna diferencia, nacimos rebeldes, cómo enfocar esa rebeldía, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser las nuevas generaciones? Entonces, mi saludo a todos, un gran abrazo para todos, que sean felices y que nos contactemos, que salgamos del closet astrólogos y compartamos, no solo para pelear en que sé más que tú o que tú sabes más que yo, sino para compartir. Mira, se me ocurre esta gran idea a nivel ecológica, esta idea de educación, esta idea sobre las malformaciones congénitas, esta idea de cómo manejar las manchas solares después de que ocurren, esta idea de los hogares destruidos, cómo es el cuento de las parejas, cómo son los traumas de la infancia, etcétera. Son muchos los campos, cómo ayudar a un chico que nace con la posibilidad de ser artista para que desarrolle esa idea. Bueno, saludos a todos. Un gran abrazo.